¿Qué tal, estudiantes? Hoy comenzamos con la unidad número 1 de Ciencias Naturales, específicamente en el área de Biología, que se denomina célula, ¿ya? La idea es que ustedes, por medio de esta primera sección, ¿cierto?, puedan reconocer qué es la célula, los diferentes organismos que encontramos dentro de la naturaleza, las diferencias celulares que existen, ¿cierto? Y la importancia del descubrimiento del microscopio, que es lo que nos permitió ver el microscopio. Lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Es una breve reseña histórica de los primeros acercamientos a un microscopio ya que como tal como conocemos, un microscopio óptico, un microscopio electrónico, etcétera. Ya, entonces vamos a ver esta pequeña reseña. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. Wat doe je als je dingen ziet wat niemand ooit heeft gezien? What do you do when ¿Qué you see hacemos cuando vemos algo que nadie ha visto antes? L-E-Y, Leuven, se pronuncian con una B, Hoek, Leuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. Era comerciante textil en la ciudad de Delft, Países Bajos. Y la razón de su interés por los microscopios es un misterio. Realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas. Robert Hooke en Inglaterra escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Leeuwenhoek hizo fue observar las cosas que Hooke había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que Hooke no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano, corría agosto, los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio o un frasco que llenó con agua. Al día siguiente lo puso bajo la lupa y vio vetas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como 1000 veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leeuwenhoek las llamó en holandés dierkens, y dierkens es el diminutivo de la palabra dier. Deer, D-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leeuwenhoek los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo, y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡santo cielo, qué es esto! Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo, y el resto es historia. Y así él descubrió muchas cosas. Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. Que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Leeuwenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo.
Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos. Todo organismo superior está cubierto por dentro y por fuera con bacterias. No estaríamos vivos si estos pequeños compañeros no trabajaran incansablemente para darnos genes y proteínas que nuestro genoma no codifica. Además, tienen todo tipo de conductas fabulosas. Vibrio harveyi es una bacteria marina. Parece una salchicha y es muy rápida. Vibrio significa vibrar. Y lo que es asombroso es que si uno las observa agruparse, todas las bacterias, al unísono, comienzan a brillar en la oscuridad. Al estudiar este organismo bioluminescente, descubrimos que las bacterias se comunican con un lenguaje molecular. Pensábamos que las conductas sociales pertenecían a los organismos superiores. Ahora sabemos que las bacterias fueron quizás los primeros organismos de la Tierra en comunicarse por primera vez. Siempre estamos analizando un mundo desconocido. Nos impulsa a lo que desconocemos y la idea de que el mundo debe ser más complejo de lo que sabemos ahora. Y eso es inspiración suficiente para hacer un experimento. Habéis visto este video, ¿cierto? Revisamos, ¿cierto? Una pequeña parte de la historia de cómo se logró observar microorganismos, como su palabra lo indica, tan pequeños. La importancia que hizo este científico, ¿cierto?, de descubrir o de potenciar, mejor dicho, su lupa y poder llegar a lo que hoy en día conocemos como el microscopio como tal. Por ejemplo, vamos a revisar ahora el microscopio óptico, que es el que más se usa dentro de los colegios, de las universidades, ¿cierto? El más que cercano, digamos, que utilizamos hoy en día, ¿ya? Partimos con que el microscopio tiene un aspecto que tiene que ver con una parte mecánica, que son todas aquellas estructuras relacionadas con lo que es el movimiento, la postura, etcétera. Tenemos, por ejemplo, el pie, ¿ya? Eso es parte de la platina, que es parte de la estructura mecánica, el brazo, ¿ya? Todo el macro, micrométrico, todo esto es parte como de la parte mecánica, como dije. Y lo otro que tiene que ver y más específico, que es parte de la óptica, como por ejemplo los oculares, los objetivos, ¿cierto? La fuente de iluminación, todo eso, el condensador, todo eso tiene que ver con la parte óptica. La parte ocular es el lugar donde nosotros colocamos nuestro ojito, ¿cierto? Y observamos las imágenes, ¿ya? Luego viene lo que es el revólver, que es esta estructura que mantiene los objetivos, que los objetivos son los aumentos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Este se va girando y ahí usted va moviendo los objetivos. La platina es donde se coloca la muestra, o por ejemplo el portaobjeto, que tiene una pinza que no se visualiza muy bien, que permite sujetar la muestra. El condensador, ¿cierto? Que es un sistema de lente convergente que capta los rayos de la luz. Tenemos el diafragma que permite de alguna manera medir la intensidad o determinar cuánta luz quiero que entre, el filtro de color que permite mejorar mucho la imagen, la lámpara, ¿cierto?, que permite la iluminación, es la fuente de iluminación, ¿cierto?, un rostato o encendido de apagado, ¿cierto? Por otro lado tenemos el macro y el micrométrico. Esto es lo que nos permite acercar o alejar la imagen. La idea es que uno ubica con el macrométrico, ¿cierto?, que permite el movimiento, ¿ya? Entonces va a acercar, una vez que ya tiene indicado el campo que quiere ver, empieza a utilizar el micrométrico, ¿ya? Eso es para movimientos más finos. El brazo, ¿cierto? Eso es el microscopio o las principales estructuras que permiten el microscopio. Ahora, el microscopio nos permitió ver este mundo pequeñito que mostraba la imagen, que por lo general, ¿cierto?, podemos visualizar aquellos organismos unicelulares y pluricelulares.
Los organismos unicelulares, que son los que permitió ver el microscopio, son aquellos que tienen una célula, ¿cierto? Aquello que es una célula es un organismo. Por ejemplo, una alga, que para un término más específico, se les llama microalga. Los protozoos, bacterias, hongos son posibles de ver por medio del microscopio y estos son de carácter unicelulares porque tienen solo una célula, ¿ya? Y por otro lado tenemos los seres pluricelulares, ¿cierto? Que ya son los más superiores, los árboles, los animales, dentro de los animales los seres humanos, el tigre, todos los que vemos acá pluricelulares. Y quiere decir que sean pluricelulares, que están compuestos por muchas células, ¿ya? A diferencia del unicelular, que una célula es un organismo, aquí muchas células forman el organismo. ¿Ya? Ahora, primero dijimos la diferencia entre uni y pluri, tiene que ver con la cantidad de células, pero también tenemos diferencias celulares. Por ejemplo, por un lado tenemos lo que es las células procariontes. Las células procariontes, en general, por ejemplo, son las bacterias, es como el más representativo. Estas se caracterizan porque tienen una cápsula, una membrana y además una pared. Tienen triple protección, por decirlo de alguna manera. Tienen estos ribosomas, son los únicos pequeñitos que tienen. Y además su material genético, que es la información genética, la información hereditaria, la tiene dispersa en el citoplasma. El citoplasma es su suelo, ¿cierto? Lo que se ve acá, estoy indicando. Y por lo general algunas tienen flagelo que le permiten movilidad. Por otro lado tenemos las células eucariontes. Dentro de las células eucariontes las más conocidas son la animal y la vegetal. ¿Ya? La célula vegetal se caracteriza porque tiene pared celular, membrana y cloroplasto. ¿Ya? La pared y el cloroplasto son las estructuras que lo diferencian de la célula animal. La pared celular y la membrana tienen que ver con el sistema de protección, el citoplasma es este suelo, el cloroplasto tiene que ver con la capacidad que tienen para hacer fotosíntesis. Acá tenemos la mitocondria, que igual la tienen las células animales porque permite la respiración celular, el retículo endoplasmático rugoso y el núcleo. ¿Ya? La principal diferencia, devolviéndonos un poco, de la célula eucarionte con la procarionte, es que la célula eucarionte tiene su material genético concentrado en el núcleo, tal como se ve acá en la imagen, ¿ya? Eso es. Ahí tiene. Y claramente la célula vegetal con la célula animal tienen sus propias diferencias, tal como lo dije recién. Ahora, si nos visualizamos la célula animal, bueno, aquí se ven la mayoría de las estructuras, lo que caracteriza es que la célula animal no tiene pared, solo tiene membrana y tiene esta estructura denominada centriolo que no la tiene la célula vegetal. Aquí están las mitocondrias, ¿cierto? Encargada de la respiración celular, el citoplasma, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, el núcleo, ¿cierto? El nucleolo, que son estructuras que guardan el material genético, ¿ya? Esas son como las principales estructuras. Ahora, se sabe que las bacterias fueron los primeros microorganismos o los primeros seres vivos, ¿cierto?, en ser descubiertos, o que estuvieron en la vida, ¿ya? Pero se tienen aún ciertas dudas de cómo surge la eucarionte. Y una teoría que es la más comprobada, se podría decir que es la más cercana, es la teoría endosimbiótica, ¿ya? La teoría endosimbiótica es lo que postula es que hay ciertos orgánulos, como son las mitocondrias y el cloroplasto, ¿cierto?, que les decía, que se parecen mucho a lo que es una célula procarionte. Por eso se le asocia un poco esto y se dice que hubo como una fusión, como un englobamiento. Pero a continuación yo les voy a mostrar un video que lo especifica mucho más, ¿ya? Así que para ¿Qué plantea la teoría endosimbiótica? Se presume que en un primer evento de asociación, un organismo tipo bacteria, capaz de respirar aeróbicamente, habría sido incorporado dentro de otra célula, dando origen a las primeras mitocondrias. La célula receptora pudo haber sido un procarionte o bien un eucarionte primitivo heterótrofo, tal como se representa en esta animación. En un evento o eventos posteriores, un organismo procarionte tipo cianobacteria, capaz de realizar fotosíntesis, habría sido incluido, dando origen a los primeros cloroplastos.
Las evidencias que apoyan esta teoría son principalmente tres: la similitud estructural de las mitocondrias y los cloroplastos con algunas bacterias pequeñas, el que poseen ADN propio y que estos organelos presentan un ciclo de duplicación semejante al de las bacterias. Ahí está como la explicación de la teoría endosimbiótica explicada, ¿cierto?, de otra manera a lo que yo le había dicho, ¿cierto?, este embolsamiento o fusión que ocurrió entre las mitocondrias y el cloroplasto, ¿cierto?, por el parecido que tiene con una procarionte. Esa es como la principal evidencia. Ya. Ahora, yo le nombré, ¿cierto?, los organelos celulares, le expliqué a grandes rasgos en qué consistía cada uno. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la célula animal y la célula vegetal. Primero vamos a ver un pequeño video de la célula animal que resume un poco lo que yo les dije de cada uno de los organelos, ¿ya? Y después otro video que da como la diferencia para que les quede mucho más claro del animal con la vegetal. Colocar mucha atención porque acá están los organelos que se diferencian uno con otro que yo les decía, ¿ya? Bienvenidos al documental sobre la célula animal. En este documental de 5 minutos y medio podrán ver todas las partes de la célula animal. Las partes más importantes son: nucleolo, núcleo, cromosoma, retículo endoplasmático, centriolo, citoesqueleto, aparato de Golgi, mitocondria, lisosoma, vacuola, citoplasma, membrana plasmática, Comenzamos explicando más a fondo el núcleo. Se encuentra en el interior de la célula, separado del citoplasma por la envoltura nuclear. Contiene los cromosomas, que son los que controlan la actividad celular. El nucleolo. Es una partícula esférica que se halla dentro del núcleo de la célula. Es el encargado de fabricar el ácido ribonucleico. Membrana nuclear interna. Es la que contiene el nucleolo y los cromosomas. Membrana nuclear externa. Es la que separa el núcleo del citoplasma. Espacio perinuclear. Es la separación de la membrana nuclear interna y externa. Lámina fibrosa. Es la encargada de separar el núcleo de la membrana interna. Poros nucleares. Se utilizan para que la síntesis del citoplasma penetre en el núcleo. Cada núcleo tiene entre 3.000 y 4.000 poros nucleares. Ribosoma. Son las estructuras encargadas de la fabricación de proteínas. Cromosomas. Se encuentran en el interior del núcleo. Son largas cadenas de ácido desoxirribonucleico. Son los que contienen la información necesaria para indicar la función de la célula. Son los responsables de que cada individuo tenga unas características propias. Aparato de Golgi. Es un conjunto de sáculos y vesículas en los que se finaliza la fabricación de algunas sustancias. Es el encargado de fabricar lisosomas. Centrosoma. Está formado por dos centriolos con estructuras perpendiculares. El centrosoma se encarga de fabricar los microtúbulos que fabrican el uso mitótico. Lisosoma. Son las vesículas que contienen las sustancias que la célula necesita para digerir la materia que recibe del exterior. Mitocondria.
Son los orgánulos en los que se produce la respiración celular, mediante la cual la célula obtiene la energía que necesita. Vacuola. En la célula animal, las vacuolas tienen función digestiva. Son más grandes en la célula animal que en la vegetal. Citoplasma. Es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo. Está formado por una sustancia líquida y viscosa. Retículo endoplasmático. Es un conjunto de sacos aplanados y conectados con la envoltura nuclear. Se distinguen el retículo endoplasmático rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas en su superficie. En él se sintetizan lípidos y proteínas. En el retículo endoplasmático liso se sintetizan lípidos, no tiene proteínas. Y por último, la membrana plasmática. Es una envoltura o capa formada principalmente por lípidos y proteínas. Delimita la célula, le da forma y permite el intercambio de sustancias con el medio externo. Ya, esas es como las principales estructuras de la célula animal. Ahora vamos a ver un video que refleja que, bueno, en el último momento especifica lo que es la célula vegetal, pero además hace esta diferenciación que les mencionaba que es sumamente importante que la tengan en claro, de la célula animal con la célula vegetal, siendo que ambas son eucariontes y tienen su diferencia. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma sobre las que se apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas particulares. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plástidos son organelas exclusivas de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos, en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, los hongos y las bacterias. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos. Ya, ese era el video como que resumía todo lo que hablamos, ¿cierto?, en esta primera unidad. Esperando que le haya quedado claro, quedo atento a sus consultas y los invito a revisar el siguiente video como material complementario y realizar la actividad de aprendizaje. Nos vemos en una próxima ocasión.